1. Muy bien. La clase de hoy tiene que ver con la trigonometría y ángulos. La primera parte tiene que ver con la transformación de los ángulos de grados a radianes y de radianes a grados. Ok. En pantalla tenemos el video y la primera parte que vamos a ver se llama la conversión de ángulos. Entonces, la primera parte de la conversión de ángulos corresponde a de grados a radianes. Bien. Todos los ángulos, como se vio en séptimo y octavo, se miden en grados. Pero también se puede medir de acuerdo con la duración con una circunferencia. En este caso no es tan importante, sino simplemente la conversión. En la conversión tenemos la primera fórmula. Estas fórmulas no vienen en el examen, por lo tanto hay que aprenderlas. Si yo quiero convertir de radianes a grados, la fórmula es, por ejemplo, si yo tuviera 30 grados y lo quiero convertir a radianes, lo que hago es multiplicar por pi sobre 180. Okay. ¿Qué significa esta multiplicación? Bueno, en realidad, para términos del examen y para términos de nosotros, el pi lo dejamos de último y hacemos la fracción 30 sobre 180. Simplificamos. Bueno, si es 0 y 0, hagamos un truco. Podemos matar el 0 con el 0 y nos va a quedar 3 sobre 18. Y ahora sí. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 18 es 6. Por lo tanto va a quedar un sexto o pi sextos. A esto de aquí se le llama radianes. Y a esto de aquí se le llama grados. Entonces, lo que hay que tener muy cuidado en las conversiones es de dónde a dónde voy. Ok, entonces vamos con la segunda parte. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a limpiar aquí, clic, y vamos a avanzar un poquito el video con un ejemplo un poquito más claro. Y rápidamente lo vamos a ver. Ok. 135 grados a radianes. ¿Cómo sé que son grados? Normalmente traen la pelotita de grados. Multiplico por pi entre 180. Y una vez que tengo la fracción, el pi lo escribo de último y simplifico la fracción. ¿Cómo simplifico la fracción? Bueno, voy sacando lo que es común arriba y lo que es común abajo. Bueno, 135 tiene tercera, 180 tiene tercera, 45 y 60. 45 tiene tercera que es 15, 60 tiene tercera que es 20, y 15 tiene quinta, y 20 tiene quinta, queda 3 sobre 4. Y al final lo que agregamos es pi. El pi vale 3,14, solo cuando nos dicen aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos convirtiendo de grados a radianes. ¿Cuál es la fórmula de grados a radianes? Bueno, es los grados por pi entre 180. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejamos el pi de últimos, si no nos dicen aproximado. Ponemos los grados sobre 180 y simplificamos la fracción. ¿Cuándo vamos a decir que pi vale 3,14? Y vamos a hacer la multiplicación solo cuando nos dicen aproximadamente. Si no nos dicen aproximadamente, entonces utilizamos el pi como si fuera una letra o una X y la dejamos de último. Esta es la primera parte. Ahora, vamos de grados a radianes, pero también podemos ir de radianes a grados. Entonces, ¿qué es la siguiente fórmula? Grados, radianes por 180 entre pi, o sea, al revés. Ahora tenemos los radianes y los multiplicamos por 180 entre pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno,
Vamos a hacerlo de esta manera. Digamos que yo tengo 2 pi tercios radianes y lo quiero en grados. Bueno, entonces tomo los 2 pi tercios y lo voy a multiplicar por 180 entre pi. Los pi se van a morir. Entonces voy a tener una multiplicación de fracciones. 2 tercios por 180. Como en noveno me dejan usar la calculadora, puedo hacer un poquito de trampa. 180 por 2 dividido entre 3. No debería hacerlo, pero se puede. Y eso nos da una calculadora 360, 120. Ahora, ¿cómo deberíamos hacerlo? Aunque no lo vamos a hacer así. Bueno, 2 por 180 son 360. Dividido entre 3, dividido entre 3 y ahora simplificamos. Tercera 1, tercera 120. ¿Lo vamos a hacer sin el examen? No, porque podemos usar la calculadora cuenta apoyo siempre y cuando tenga baterías. ¿Por qué? Porque vamos a ver tiempo. Entre más tiempo vemos en el examen, más tendremos para analizar un poquito las preguntas. El que quiere hacer la mano está en su derecho. Vamos con un nuevo ejercicio de grados a radianes. De radianes a grados, perdón. Aquí tenemos de pura casualidad el mismo, 2 pi tercios a grados. ¿Cómo sé que tienen radianes? Bueno, normalmente me lo dicen, pero si no, los radianes generalmente tienen un pi. 2 pi tercios por 180 entre pi, se cancela unos pi, se multiplica las fracciones y se simplifica. ¿Lo puedo hacer directamente con la calculadora? Sí. Me dejan usar la calculadora cuenta apoyos. Científica no, pero sí la cuenta apoyos. Y eso me ayuda bastante. Para poder hacer la científica hay que pasar a bachillerato. Muy bien. Esa es la primera parte. De radianes a grados y de grados a radianes. Ahorita vamos a ver un par de ejercicios al final. La clase de hoy no es muy larga ni muy pesada. Es cortita. Muy bien. Ahora sí. La parte de trigonometría, que es la fuerte y que se va a usar tanto en esta clase como en la que sigue, son las razones trigonométricas. Y para hacer eso, yo necesito conocer primero el ángulo al que me estoy refiriendo y las partes de un triángulo rectángulo, que en este caso va a tener, de acuerdo con el ángulo, los catetos, otro nombre. Ok, el lado más largo, afortunadamente, siempre se va a llamar hipotenusa. El ángulo de referencia es el ángulo que me den. Con respecto a este ángulo, yo encuentro, si está hacia el otro lado, se llama cateto opuesto. Y el lado que está a la par de ese ángulo se llama cateto adyacente. Yo necesito saber eso cuando voy a trabajar con trigonometría. ¿Y por qué es muy importante saber el ángulo de referencia? Porque como un triángulo tiene 3 ángulos, ya sabemos que uno es de 90, que es el opuesto a la hipotenusa, pero el otro ángulo también me va a definir un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Qué significa esto? Que debo tener muy en cuenta a cuál ángulo me estoy refiriendo para saber cuál es el cateto opuesto de ese ángulo y cuál es el cateto adyacente de ese otro ángulo. Entonces, mucho cuidado con eso porque la gente suele perder los ejercicios de los exámenes no por falta de conocimiento, sino por un pequeño descuido como estos. Entonces, otra cosa que hay que decir es que los ángulos de un triángulo rectángulo siempre son complementarios. ¿Y eso en español qué significa? Bueno, que los dos siempre van a sumar 90. ¿Y eso con qué se come? Bueno, si un ángulo vale 30, automáticamente el otro vale 60. Si un ángulo vale 25, automáticamente el otro vale 55 para llegar a 90. A ver, 55, no, perdón, 65. No, mentira, sí, 65.
Estamos fallando la matemática. 5 y 5, 10, llevo 1, 6 y 2 son 8 y 1 que llevaba son 90. Los dos ángulos de un triángulo rectángulo siempre van a sumar 90 grados. Muy bien. Vamos a continuar con el video. La siguiente diapositiva, por así decirlo, corresponde a la primera razón trigonométrica y es una de las que más se van a utilizar en el examen. Ok. El seno de un ángulo corresponde al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Algunos profes, lo hago por tradición, para aprendérselos, utilizan el famoso SOHCAHTOA, en este caso el SOO, el SOH. La S corresponde a seno, el O corresponde a cateto opuesto y la H a hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo que yo estoy refiriéndome es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Hay que ponérselo? Sí, porque en el examen no vienen. Entonces, y vienen algunas preguntas con respecto a eso. Muy bien. La segunda razón trigonométrica, estamos el seno opuesto entre hipotenusa. La otra es coseno. También tiene que ver con el ángulo de referencia, pero aquí vamos a decir que el coseno del ángulo que estamos hablando, el ángulo de referencia, es cateto adyacente, o sea, el de a la par, dividido entre la hipotenusa. El famoso SOHCAHTOA, el CAH es coseno adyacente entre hipotenusa. Entonces, vamos con la siguiente, que es la última razón trigonométrica. Hay 6 razones, pero en noveno solo se ven 3, afortunadamente. La última razón trigonométrica es la tangente. La tangente tiene que ver igual con respecto al ángulo de referencia, cateto opuesto entre cateto adyacente. El famoso SOHCAHTOA, tangente es opuesto entre adyacente. No es la única forma de aprendérselo, pero ayuda bastante. Ok. Una vez que sabemos cuáles son las 3 razones trigonométricas que vamos a usar para las razones trigonométricas de noveno, entonces podemos ver la relación que tiene con el teorema de Pitágoras. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo tengo un triángulo rectángulo y este vale 5 y este vale 4, ya vimos que si aparecen 5 y 4 en un triángulo rectángulo, el otro vale 3 automáticamente. Y el que quiere hacer Pitágoras completo, ya sabemos, si tenemos hipotenusa y tenemos un cateto, restamos y sacamos raíz. Entonces, el cateto que me falta es la raíz de 5 a la 2 menos 4 a la 2. 5 por 5, 25. Le quito 4 por 4, 16. Y al resultado le saco raíz. Y eso es raíz de 9. Y eso me da 3. Ok. Una vez que yo tengo las medidas del triángulo rectángulo, entonces yo lo que hago es aplicar las razones trigonométricas, siempre con respecto al ángulo de referencia. Si el ángulo de referencia es este, entonces el opuesto es 4. Y ya con eso ya hago seno del ángulo de referencia es cateto opuesto entre hipotenusa. En este ángulo es alfa, opuesto es 4, entre hipotenusa 5.
Entonces, el seno siempre es cateto opuesto entre hipotenusa. Y siempre tiene que ver con el ángulo de referencia. Ahora, ¿qué es el coseno? El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Para el que no se acuerde, está el famoso SOH, CATOA. Coseno adyacente entre hipotenusa. Adyacente es el de a la par. Entonces, como este está a la par, el adyacente es 3. Y la hipotenusa es 5. Y la tangente, cateto opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, siempre tiene que haber un ángulo de referencia. Porque no es lo mismo este que este de aquí. Se nos van a cambiar tanto el seno, coseno como la tangente si cambiamos de ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar el ángulo, nos va a cambiar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, siempre que estamos hablando de las razones trigonométricas, vamos a tener en cuenta el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y la hipotenusa. Entonces, muchas veces vamos a tener que aplicar Pitágoras y después de eso vamos a tener que aplicar la razón trigonométrica correspondiente. La primera parte de la trigonometría es un poquito más aburrida porque lo que hay que aplicar es el concepto. O sea, seno opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente. Y siempre referente a un ángulo de referencia. Bien. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver si hay aquí un ejercicio más. Entonces, recuerden, trigonometría tiene que ver con el ángulo de referencia. Ok. Unas medidas que sirven para hacer los ejercicios es que como este ángulo es complementario con este, o sea que si este vale 25, este vale 65, porque los dos tienen que sumar 90, entonces resulta que como se invierten los catetos opuestos y la hipotenusa, entonces lo que hacemos es, digamos, el seno de 25 aquí va a ser igual al coseno del ángulo complementario. Bueno, como el 25, el complementario es 65, entonces 65. Igual, el coseno de 25 es igual a seno de 65. Siempre estos dos van a sumar 90. Entonces yo puedo trabajar con estas relaciones. Y también, si la tangente de 25 va a ser igual a 1 entre la tangente del ángulo complementario, o sea, lo que me hace falta para llegar a 90, 65. Entonces, siempre voy a poder hacer esto en un triángulo rectángulo. Ok. Vamos a continuar para pasar a un par de ejercicios. La clase de hoy no es muy larga. Tenemos aquí razones trigonométricas de un ángulo isósceles. Como en un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y la raíz de 2 es la hipotenusa, entonces automáticamente tenemos el seno es 1 entre raíz de 2. Si racionalizamos, raíz de 2 entre 2. Coseno es 1 entre raíz de 2. Si racionalizamos es raíz de 2 entre 2. ¿Por qué el seno y el coseno son iguales? Porque es un triángulo isósceles y un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales.
¿Y por qué la tangente es igual a 1? Porque como es un triángulo isósceles, cateto opuesto entre cateto adyacente es igual, entonces le va a dar 1. Ok. Esto no es necesario aprendérselo porque yo puedo usar la tabla trigonométrica que viene en los exámenes, que en la próxima clase espero explicarla mejor. Pero es bueno tener esto por aquí. Muy bien. El otro triángulo especial es el de 30, 60, 90, donde tenemos 2, aquí tenemos la mitad es 1 y aquí raíz de 3. Se dan las mismas relaciones, seno opuesto entre hipotenusa coseno opuesto, coseno sería adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Algunos aparecen ya racionalizados. Okay. ¿Es necesario aprenderse esto? No, porque puedo utilizar la tabla que viene al final de los exámenes, que corresponde a las razones trigonométricas ya calculadas. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicios vienen en los exámenes? Bueno, o cómo puedo yo aprenderme eso sin necesidad de hacer tantas cosas. Bueno, existe el truco de la mano, diciendo que, bueno, está el pulgar, el índice, el medio, anular y el meñique, el pequeñito. Y le ponen 0, 1, 2, 3 y 4, y 0, 30, 45, 60 y 90. Y el seno es la posición entre 2. Yo quiero el seno de 30. Ese está en la posición 1. Raíz de 1 sobre 2. Pero como la raíz de 1 ya sabemos que es 1, un medio. Necesito el seno de 45. Está en la posición 2. Entonces, raíz de 2 sobre 2. Necesito el coseno de 60. Vea que aquí lo que tengo es el seno. Bueno, pero yo sé que el seno de 30 es igual al coseno del ángulo complementario. A 30 le quito 90, 60. Entonces, no necesito aprenderme muchas cosas si logro manejar este pequeño truco. Aunque depende mucho de los ejercicios del examen. Este me lo da internet, así que no es mío. Muy bien. Vamos a continuar para pasar a la parte de ejercicios. Por ejemplo, seno de 3 sobre 5 y hay que encontrar el valor de la tangente. Si no me dan dibujo, yo sé que el seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, dibujo un triángulo. Aquí lo tengo ya dibujado. Pongo el ángulo donde yo quiera. Y después digo opuesto, que es 3 entre hipotenusa. Hipotenusa siempre es el más grande. Y como yo tengo cateto y hipotenusa, lo que aplico es Pitágoras. Como es cateto e hipotenusa, lo que hago es restar 5 a la 2 menos 3 a la 2 y sacar la raíz. 25 menos 9, 16 y la raíz de 16 es 4. Y una vez que ya tengo el cateto que me hace falta, me acuerdo de que tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Ok. Cuando vimos la parte de Pitágoras, recuerden que había unas razones, unos numeritos que siempre iban juntos, que eran las ternas pitagóricas. Que el 5, 3 y 4 siempre iban juntos, por tanto, si me aparecen, no tengo que calcular el otro valor. También el 12, 5 y 13
y vimos el 25, el 24 y el 7 también venían juntos. Entonces eso nos ahorra tiempo en el examen. Sabemos esos temas pitagóricos. Ok, esta es la parte básica de la trigonometría de ángulos. Ahora voy a compartir un par de ejercicios antes de que se nos vaya creo que el tiempo, pero antes de que se nos vaya el Zoom. Voy a compartir el par de ejercicios de examen para que esto quede más claro y cómo se trabaja estos conceptos en el examen. Un segundito, voy a compartir la pantalla al examen. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. ¿Se compartió? Sí, ya. Ok. Estos ejercicios vienen inmediatamente después del teorema de Pitágoras. Ok. Entonces, digamos, aquí tenemos la medida en grados de un ángulo de 4/9 radianes, ve que nos dicen radianes, corresponde a, entonces, aquí ya debemos conocer que vamos de radianes a grados. Ok, de radianes a grados, multiplico por 180 sobre pi. Mato los pi, si me aparecen, y entonces me quedan las fracciones. 4/9 por 180. Como me dan usar la calculadora, hago trampa, 4 por 180 y lo divido entre 9. Eso me da 20 multiplicado por 4, creo que es 80. El que no quiere usar la calculadora, lo hace la antigua. 4 por 180 son 400 más 4 por 8, 32. Son 720. Dividido entre 9, perdón. Eso le da 80. Bueno, eso es el gusto del cliente. Yo prefiero que usen la calculadora porque eso ahorra tiempo. Entonces, de radianes a grados multiplico por 180 entre pi. Vamos a subir un poquito más. Vamos a leer el ejercicio. A ver. Si la medida de un ángulo es 2 radianes, entonces la medida en grados en ángulo, ok, nos dan 2 radianes y nos piden los grados. Entonces es de radianes a grados. Si es de radianes a grados, 2 por 180 entre pi. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora ya no puedo aplicar, sino va a quedar, ya no puedo eliminar los pi, entonces significa que va a quedar ahí abajo. Y vamos a multiplicar 2 por 180, que eso nos da 360. Eso vamos de radianes a grados. Si fuera al revés, de grados a radianes, tengo que multiplicar por pi entre 180. Entonces, las fórmulas sí tengo que dominarlas. Creo que en esta semana les comparto la guía para que la tengan a la mano, para que puedan estudiar esa parte. Ok. Ahora sí, vienen los ejercicios teóricos de las razones trigonométricas. Teóricos porque no vienen con números. Y por lo tanto hay que saberse un poquito la teoría. Son 2 ejercicios teóricos y los demás son ejercicios de aplicación, que eso los vemos la siguiente semana. Entonces, cuando tenemos 2 ejercicios teóricos, tenemos esto. Tenemos un triángulo rectángulo, escaleno, es que en todos los lados son diferentes. Tenemos 2 ángulos diferentes, ya sabemos que son complementarios, y necesitamos, de acuerdo con los datos del triángulo, con certeza se cumple ¿qué? Ok. Si nos acordamos, solo había unas posibles relaciones.
el seno del ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Y la tangente del ángulo es igual a 1 entre la tangente del otro ángulo. Entonces, así quedaría descartada esta, quedaría descartada esta, quedaría descartada esta, y si no es gallo, es la gallina, o los pollitos. Entonces, estos son teóricos, es más fácil si uno se lo aprende. Si uno llega al examen y todo se lo dio, pero se acuerda del SOHCAHTOA A, puede hacerlo con SOHCAHTOA A. Por ejemplo, en el caso extremo, C, A, B, seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa. Y vamos haciendo aquí coseno del beta, ese sería el coseno es adyacente entre hipotenusa. Y como son iguales, esta sería la respuesta. Solo que este sería un método un poquito más lento. La otra forma, ya en caso de desesperación, es darse, digamos, dos ángulos, o bueno, un ángulo, 25, y el otro sería el complemento, 65, y después buscar en la tabla de atrás tanto la tangente como el coseno, como el seno de los dos ángulos. Tardaríamos un poquito más, pero también funcionaría para ver cuáles son iguales. Esta semana no voy a ver la tabla, sino que la quiero ver la otra semana, que ya la vamos a utilizar más con los problemas de aplicación. Pero esta es una buena forma de hacer los ejercicios teóricos. Vamos con otro ejercicio teórico de esos feos. Lo feo de los teóricos es que hay que aprenderse muchas cosas o saber dibujar un triángulo rectángulo. Dice aquí, considere las siguientes proposiciones: un triángulo isósceles, o isósceles es que los ángulos sean iguales, o sea, que si este es zeta y este es beta, entonces, como son iguales, no importa, ya vimos que en el tendría que ser un triángulo de 45 y 45. Y como son iguales, el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Y el coseno del ángulo es igual al seno del otro ángulo, por ser complementarios. Ahora, seno de un ángulo más coseno del ángulo es igual a 1. Bueno, como es un triángulo isósceles, ese que vale 45. Seno de 45 más coseno de 45 tiene que sumar 1. Bueno, no me acuerdo de los datos, pero sí me acuerdo del truco de la mano. Bueno, vamos a hacer una manita. 5 dedos, me faltó 1. 0, 1, 2, 3, 4 y el pulgar. Ups, esto es un mutante. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. 45, 0, 30, 45. Necesito el raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Esto nos daría, obviamente no daría 1. Si lo hago en calculadora no me daría 1. Okay. Entonces, estos son los ejercicios teóricos, esos son los que son un poquito más pesaditos. Recomiendo hacerlos con las tablas, eso lo veríamos en la siguiente clase. Y ya después de eso, aquí tenemos uno más, otro teórico. Ya para cerrar, el último teórico. Nos quedan como menos de 10 minutitos, así que vamos a ver si aprovechamos. Aquí dice,
seno del ángulo es igual a 5 sobre 8. Me dibujo un triángulo lo más bonito que se pueda, pongo el ángulo donde yo quiera. Seno es opuesto entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa. No hace falta el otro cateto. Como me hace falta el otro cateto, yo lo que hago es restar. Vamos a ver. 8 a la 2 menos 5 a la 2. Eso es 64 menos 25. Creo que es la calculadora. Si no, lo hacemos a la antigua. Le pido prestado 1. Se quedan 5, quedan 9 y quedan 3. Raíz de 39. Entonces, me están pidiendo la tangente. La tangente del ángulo es opuesto entre cateto adyacente. Opuesto entre cateto adyacente. Y aquí estaría. Sí, está aquí. Ok, entonces, los primeros ejercicios de trigonometría, ya que son como 4, bueno, los primeros son de conversiones, hay como 3 que son teóricos, son los más difíciles de trigonometría. Ya después de ahí, ya puedes utilizar un poquito más la tabla y la calculadora. La siguiente clase, por hoy vamos a quedar hasta aquí. La siguiente clase vamos a ver los problemas de aplicación. Esta semana les voy a compartir la guía que tiene que ver con esto que acabamos de ver, para que quede un poquito más claro, lo pueden revisar los ejercicios y me manden las dudas por WhatsApp. Por hoy, igual como siempre, muchas gracias por asistir. Voy a subir el video tan pronto como se pueda. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias a todos por venir. Buenas noches. Buenas noches.